De acuerdo. Entonces, estábamos viendo que podemos buscar los requisitos que tenemos del hardware para poder hacer un nuevo proyecto, ¿no? Es decir, ensamblar ya según nuestra necesidad, según las características que nosotros tenemos para el proyecto que estemos desarrollando. No sé si pueden ver mi pantalla. Allá, perfecto. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Entonces, podemos ensamblarlo ya como si fuera un rompecabezas, tomar las partes, conectarlas, interconectarlas y después hacer un código que le dé vida a nuestro proyecto. Arduino tiene su propia plataforma de desarrollo. Nosotros podemos instalarla inclusive directo de la tienda de Windows. Les voy a mostrar en este momento. Y ahí vamos a ver también preparar algunos códigos. Obviamente vamos a usar simulador, pero en algún momento de estas primeras 3 semanas, según los grupos que tienen que organizar esta semana, les voy a decir, por ejemplo, el grupo 1, realice un código, lo van a desarrollar ustedes en la herramienta de Arduino, lo vamos a copiar a mi Arduino y con la cámara les voy a mostrar cómo o qué está haciendo su código. Es decir, vamos a intentar hacer el laboratorio para que ustedes lo vean funcionando. ¿Ya? Entonces, para instalarlo, basta buscar Arduino en la tienda de Microsoft. Tenemos ahí la herramienta que podemos instalar. O lo que yo prefiero, que es entrar a la página de Arduino. Buscamos en internet, nos va a llevar a la página principal que es arduino.cc, proyecto de software y hardware libre en realidad. Aquí tenemos los modelos, podemos comprar, podemos aprender, hay algunos tutoriales. Eh, Hay tema de COVID, siempre como en todas las páginas que están compartiendo material. Dentro de software podemos ver las descargas o herramientas en línea. Yo les voy a mostrar la descarga para que en algún momento, como les decía, ustedes pueden trabajar. Y aquí les va a aparecer el instalador para Windows 7 y versiones posteriores. Puede ser la versión zip para instalación no administrativa, que se ejecuta y no van a tener inconvenientes. Y tienen también la aplicación para 8.1 o superior, que es la que yo les aconsejo si tienen Windows 10. También hay para Mac y también hay para Linux. Entonces tienen todas las herramientas disponibles. Le dan clic y le lleva a la página de ayuda, si quieren o pueden. Y en este caso yo voy a, para mostrarles, poner solo descargar. Y ahí tienen el enlace que les da directamente de las páginas de Microsoft. Si ustedes quieren descargar la versión administrativa, nos ponemos aquí y ponemos esta opción. Lo mismo, saltamos solo descarga y nos va a enviar debería enviar el link de descarga. A ver, no me envió el link, pero ponemos obtener y nos va a mandar a la página. Está ahorita con convenio, tal vez por Chrome. Bueno, te lo voy a mostrar ahí la instalación. Por suerte tenemos internet, así que ¿alguien más tiene Cota? ¿Has estado con problemas en estos días? Sí, ha estado con bastante problema, ¿no? Sí. Desde anoche, perdón. Sí, es cierto, está trabajando muy mal, realmente. Va a tardar un poco.
Aquí, fíjense, son 203.9 megas que hay que descargar. Más bien creo que lo voy a pausar, cuidado que se me corte de nuevo la transmisión y no quiero eso. Hagamos la prueba. Quiero mostrarles el entorno. Bien, para el tema de las placas, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con algunas cosas sencillas. Primero vamos a simular las compuertas lógicas. Yo les había mandado un enlace el otro día aquí, y está también en las diapositivas. A ver, les muestro las diapositivas para que así aprovechemos de revisar el material. Entonces tenemos dentro de las diapositivas la clase número 1, organización y arquitectura del computador 001. Tenemos aquí el enlace para un primer simulador de compuertas digitales. Este simulador es online, de modo que no necesitan instalarlo para poder utilizarlo. Bien, veremos a que abra. Entonces aquí tenemos simulador de compuertas lógicas, tenemos la NOT, la AND, la NAND, la OR, la NOR y la XOR. Ustedes ya saben, ¿no? Las tablas de verdad. En la NOT es el típico Contreras que a todo le lleva la contra. Si uno dice sí, él dice no. Si dice no, dice sí. Entonces esa es la característica de la compuerta NOT. La AND es podemos compararlo con los niños, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad. Hijito, vas a decir que no estoy. Dice mi mamá que no está, ¿no? Tiene que ser siempre verdad, verdad. Entonces la tabla de verdad en la AND es si es verdad ambos elementos. 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces tenemos. Ahora la OR, perdón, que es esta de acá. La OR es como que el chico adolescente que empieza a decir verdades a medias. Mamá, voy a ir a jugar a la casa de Pedro. Fue a jugar, pero se fue a jugar a la cancha, por ejemplo. Entonces la tabla de verdad de la OR es verdad en cualquiera de los casos donde tengamos por lo menos un artículo válido, un elemento verdadero. Entonces, si es 0, 0, es el único caso que es 0, o falso, 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 y tenemos los demás en verdad. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. O falso, verdad, 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 falso, verdad, y verdad, verdad, verdad. Y aquí tenemos la conexión. Esto es lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar como práctica y vamos a hacerlo en el simulador para poderlo hacer. Aquí podemos ver cómo funciona y enciende el LED a través de la pulsación de interruptores. Tenemos una fuente de alimentación, tenemos las resistencias. Fíjense que las resistencias tienen el mismo valor, estas son de aproximadamente 120 ohmios para poder encender el LED, y tenemos la compuerta, ¿no? Entonces, en cualquiera de las combinaciones nos da 1, exceptuando cuando es 0, 0 que se apaga el LED. Lo mismo para la NAND. Aquí tenemos la tabla de verdad de la NAND, que es en cualquiera de los otros casos menos 1, 1 va a ser verdad. Fíjense que es la negación de la puerta AND. Entonces podemos hacer una NAND con una AND y una NOT. Por lo tanto, la NOT, la AND y la OR son las compuertas principales. Después podemos ver aquí la OR, ya la vimos, la AND es 0, es 1, 0 y es 0. Y aquí podemos ver la conexión de la compuerta. Esto es lo primero que vemos. Fijémonos que la lógica, aquí estamos viendo cómo esta lógica la estamos pudiendo realizar a través de circuitos. Inclusive podemos hacerlo con un foco, ¿no? Podemos hacer, no sé si pueden ver
mi cámara en este momento o en YouTube, ahí tengo una lámpara que podemos encender y apagar y podemos con eso hacer la operación lógica y con eso también podemos escribir en binario. Entonces la numeración binaria es exactamente lo mismo. Estamos hablando de tener un estado de activo o de verdad y un estado de no activo. Por eso es que utilizamos la numeración binaria como base para las computadoras, porque es más fácil de manejar sus estados con la circuitería. Si no, cuanto más símbolos, cuanto más elementos tengamos en el sistema que estemos utilizando, en el sistema numérico, por ejemplo, el sistema decimal, necesitaríamos 10 dígitos. Entonces la circuitería se va a complicar demasiado. En cambio, con la binaria es tan sencilla como encender y apagar un foco. Por lo tanto, esa es la gran ventaja, el binario, para trabajar con el tema de electrónica. Ahora, los sistemas de numeración binaria vienen dados ya de hace mucho tiempo, ¿no? Que fueron planteados. Ya en 1611, inclusive un monje fue el que dijo, a ver, momento, yo estoy estudiando la verdad, estoy estudiando la existencia de Dios, pero yo puedo construir un elemento que me valide que todo lo que pienso sea correcto o incorrecto. Y ahí nació en realidad el álgebra de Boole. Boole no fue el primero que pensó en el álgebra de Boole, fue un monje que estaba meditando. Ya después Boole tomó esos principios filosóficos que tenía el monje para poderlos plasmar y hacer las reglas que ahora conocemos como el álgebra de Boole. Esa álgebra de Boole dio el origen ya porque tuvo bases matemáticas para poderlo llevar a un computador. ¿Cuál es la idea del álgebra de Boole? Poder validar los conceptos y con esa validación poder hacer todas las cosas. Y así es como podemos construir, y este es uno de los videos que les compartí en la plataforma, un semisumador. Un semisumador de 2 bits. A ver, perdón, estoy en Bing. Es mejor, mucho mejor Chrome. Aquí está. Aquí estamos descargando. Ahora sí. Semi sumador de 2 bits. Este es el circuito. Fíjense que físicamente nosotros podemos construir ese circuito, podemos plasmarlo en un tablero y hacerlo que funcione. O sea, podemos verlo tanto físicamente y contemplar su lógica para poder trabajar. Y aquí lo tenemos. Este es el diseño del circuito semisumador que utilizamos para poder hacer matemáticas en una computadora. Acá tenemos el acarreo, tenemos los 2 bits que se están sumando, tenemos el resultado de la suma y si existe acarreo. Con esto hacemos para 2 bits. Y imagínense cuánto circuitería necesitamos para poder hacer lo que hacemos en la computadora de millones de cálculos. Entonces la miniaturización de la tecnología es la que nos permite tener las capacidades que tenemos ahora de tener computadoras que hacen millones y millones de cálculos por segundo. Ahora la computación cuántica se dice que va a poder superar esto. ¿Por qué? Porque puede manejar todos los estados posibles al mismo tiempo. Y esa es la gran ventaja, pero necesita otro tipo de herramientas. Inclusive si buscan en internet ahorita ya hay cursos de programación cuántica preparándose para el futuro. Ya se puede empezar a estudiar la programación que es un poco diferente a la que nosotros manejamos hasta ahora. Aquí aprovecho para comentarles, ¿no? Ayer charlábamos sobre los lenguajes de programación. Cada lenguaje de programación tiene su ventaja, tiene su potencial, tiene su pro y su plus para trabajar con él. Lenguaje C++, que fue uno de los que comentamos ayer, tiene la gran ventaja de que puede trabajar entre dos mundos. El mundo lógico de alto nivel para las personas, para los desarrolladores, y el mundo de bajo nivel que es el lenguaje de la máquina. Es decir, podemos todavía
escarbar, escudriñar entre la parte física de la computadora y, por ejemplo, manejar la memoria de manera manual. Podemos decir, quiero entrar exactamente a esta porción de memoria. En cambio, lenguajes de alto nivel como Python nos permiten hacer un desarrollo más sencillo. Entonces, ahí la ventaja o desventaja para orientarse a algún tipo de lenguaje. Por ejemplo, imagino que han visto este video. 30 lenguajes. Imagino que han visto este video en Ciencias de la Computación. ¿Quiénes lo han visto? Eh, Exactamente. Entonces, cada lenguaje tiene su ventaja, tiene su área de trabajo, tiene su complejidad, tiene su propio paradigma. Tenemos que nosotros saber elegir. Si me voy a dedicar a hacer aplicaciones empotradas, utilizaré un Java. Si voy a utilizar programación de bajo nivel, me especializaré en un C++, en un lenguaje C. Si voy a hacer aplicación web, tal vez me convendría un PHP, me convendría un JavaScript, me convendría, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que me gusta, qué me quiero orientar. Y justamente ahí va también lo de la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de la carrera? La persona que está en el tema de negocios, ¿no? Del tema de, tiene que buscar cuál es la mayor demanda, qué es lo que da más. Ahorita lo que más da es la aplicación web. Entonces tendrá que empezar a estudiar herramientas de desarrollo web, tal vez un PHP, un JavaScript, Python para desarrollo web, para crear aplicaciones móviles. Entonces tendrá su orientación. Tal vez hay alguien de los que les gusta desarrollo, quieren mezclarlo con el tema de automatización para trabajar para empresas, por ejemplo, las empresas del área del parque industrial que manejan cintas de transporte, manejan tal vez brazos robóticos, los clásicos Motoman. Acá tenemos Motoman K3S que podemos ver. Entonces dirá, no, yo me voy a especializar en lenguaje C y C++ porque es con el que voy a trabajar. Y eso es lo que van a ir descubriendo en lo largo de la carrera, cuando vayan viendo los diferentes lenguajes. Por eso es que también en ciencias de la computación empezaron con lenguaje C, vieron C++, vieron Python, vieron algunos processing, algunos Java, algunos JavaScript, algunos, entonces ven las diferentes alternativas que hay para ver las ventajas que tiene cada lenguaje de programación. Ahora ya estamos viendo que el hardware se va relacionado con el software, ¿no? Si vamos a manejar hardware, tenemos que elegir ciertos lenguajes de programación para poder trabajar. Si hablamos de software, para empresas serán algunos. Si va a ser software móvil, aplicaciones móviles, será otro tipo de herramientas. Por lo tanto, ahí podemos ya irnos direccionando nosotros como que vamos a ser los profesionales en cómo vamos a manejarnos, cómo vamos a especializarnos. Los que están en redes y telecomunicaciones de igual manera no se salvan del tema de desarrollo. Tienen que hacer programación, por ejemplo, un caso les voy a comentar, en una empresa de la que trabajé había el problema que cada vez el servidor de DNS y el servidor de direcciones IP duplicaba las direcciones. Las máquinas quedaban con la dirección y nuevamente la asignaba y habría conflicto y ninguna de las dos máquinas podían trabajar en la red. Entonces había que reiniciar y pedir otra IP y con eso se solucionaba. Y para eso el de IT tenía que salir de la oficina, ir al segundo, al tercer piso, al primer piso, dependiendo de dónde había sido el conflicto, dónde lo llamaban, ir corriendo y reiniciar manualmente por consola. ¿Cuál fue la solución óptima que hicimos? Porque no querían que hurguemos el tema del switch para reasignar. Lo que hice fue crear un pequeño código en back, en consola, que cuando tenían el problema simplemente le daban un doble clic y automáticamente solucionaba todo. Entonces los de redes también necesitan tener
conocimiento de desarrollo para hacer o mejorar sus propias herramientas para dar el servicio de IT, para hacer la conexión, configurar, imagínense las rutas, cómo trabaja el Internet. Diga. Ya. Para responder su pregunta, debo orientarla desde dos aspectos. El primer aspecto es que todos los lenguajes de programación tienen la misma base y esa base la aprendimos en ciencias de la computación, que son los bucles, son las instrucciones, son las condiciones, trabajan de la misma manera. Lo único que cada lenguaje de programación tiene su propia forma de decirle al computador, su propia escritura, su propia normativa de cómo decirle al computador cómo hacer las cosas. Y por eso tenemos, ¿no?, este video que vemos la diferencia entre cada lenguaje de programación para hacer la misma tarea. Es decir, el principio es el mismo, pero tenemos que ver cuáles son las instrucciones precisas para indicarle a ese lenguaje de programación que haga lo que nosotros queremos. Si usted ya sabe desarrollar en un lenguaje, le va a costar mucho menos adaptarse a uno nuevo. Entonces, ese paso no es tan complicado. La base, los principios son los mismos en todos los lenguajes, tanto los nuevos como los antiguos. Entonces ya usted literalmente sabe programar. Lo que tiene que conocer son las nuevas instrucciones de ese lenguaje que está utilizando. Un ejemplo que le puedo hacer es, usted está desarrollando en C++ y pasa a Python y lo primero, al menos a mí lo que me chocó cuando aprendí Python, fue de que en C++ no tenemos que olvidar el punto y coma. En Python no tenemos que colocar punto y coma. Entonces fue lo primero que me chocó a mí, ¿no? Son cosas, detalles como ese, que vamos a tener que acostumbrarnos a moldarnos para desarrollar en otro lenguaje. Yo por el momento, por las estadísticas, y viendo de que a usted le interesa el C++, entonces veo cierta relación con el desarrollo a bajo nivel, le aconsejaría un Python. ¿Por qué Python? Porque Python le permite desarrollar web y le permite utilizar algunas APIs de desarrollo para facilitar esa etapa de programar aplicaciones móviles. Y también puede tener otro tipo de herramientas, de librerías, para hacer programación de bajo nivel. Por ejemplo, hay librerías que me permiten desarrollar en Python software para Arduino. Entonces esa es una gran ventaja. Perfecto. Bajo nivel hablamos del lenguaje de computadora. Nos acercamos a decir ceros y unos. Puedo yo manejar directamente las direcciones de memoria. Ustedes saben que la memoria RAM es como vemos un Excel, ¿no? A ver, aquí lo vamos a ver. Permítanme. La memoria RAM se ve como una hoja de Excel, donde cada posición es un bit que podemos almacenar. Y ese bit es un circuito en realidad, es un flip-flop, que se los voy a mostrar ahora aprovechando la pregunta. Un flip-flop. Un flip-flop es lo mínimo de memoria que nosotros necesitamos para memorizar un bit. Acá está el circuito como tal. Fíjense, es este es el reset, las resistencias, los transistores, así como funciona. Y aquí en la salida vamos a tener, si yo pongo a la entrada un bit, un estado de 1,
A la salida voy a tener permanente 1, 1, 1, por más que cambie los datos, va a seguir siendo 1. Tengo que resetear para volver a introducir. Entonces hemos hecho una memoria. Visto a nivel lógico, vendría a ser este el circuito. Acá meto el estado 0 o 1. Este es el ciclo del reloj, por eso es que siempre se asocia la velocidad del procesador con el ciclo del reloj, la frecuencia. Y tenemos el botón de reset para resetear y volver a poner una información, un dato. Entonces metemos el dato y tenemos la salida aquí, el mismo dato que estamos colocando. Por ejemplo, aquí meto un 0. Mete este 0, se relaciona con el reloj y al final vamos a tener la respuesta 0, 0, 0, 0, 0 y la respuesta negada 1, 1, 1, 1. Solo lo que sale con el flip-flop. Si nosotros ponemos un 1 aquí, va a entrar un 1 y aquí vamos a tener todo el tiempo 1, 1, 1, 1, 1 memorizado. Y aquí vamos a tener su inverso, 0, 0, 0. Es así como se guarda cada bit en la memoria RAM. Entonces tenemos uno de esos circuitos en cada posición, la posición 1. Necesitamos, por ejemplo, 8 para hacer un byte, ¿no es cierto? Entonces tenemos 8 circuitos de eso. ¿Qué es lo que permite el lenguaje a bajo nivel? Entrar a esta dirección de memoria de un byte y poderla manejar. Es decir, quiero entrar específicamente a esa dirección y no que el sistema operativo me lo gestione. Y alto nivel es declarar una variable como lo hacemos int, una variable entera, por ejemplo, int espacio a punto y coma en C++. Esos altos niveles, más amigable para nosotros que definir la porción de memoria. Entonces, bajo nivel es lo más acercado al computador y alto nivel es lo que es más sencillo para las personas. De nada. Entonces, por ejemplo, Python, voy a aprovechar ya que estamos en esto, que es importante. Yo tengo aquí instalado Python. Es muy amigable para el usuario. Python, por ejemplo, es un lenguaje no tipificado. Es decir, yo no necesito darle el tipo de dato que va a almacenar, sino que Python lo interpreta. En C++, ustedes al programar tenían que decirle int, o sea, entero, espacio, nombre de la variable, por ejemplo, a, punto y coma. Y esa variable a era de tipo entero. En Python, yo simplemente le digo, por ejemplo, a, toma el valor de 45. Listo, he declarado una variable y va a ser entera. Si yo le ponía a esta variable a, le ponía Carlos, es una variable de tipo string. No es tipificada. Ella interpreta, Python interpreta qué es lo que estamos nosotros manejando y crea ese espacio de memoria respetando lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces es más amigable para el usuario. No tengo que estar recordando, pucha, era entero, es real, es qué es lo que es. En cambio, en un lenguaje bajo nivel, nosotros tenemos que recordar la porción exacta de memoria. Entonces es más fácil para que la computadora lo interprete, pero más difícil para nosotros. Un lenguaje de bajo nivel, el primero que tuvimos fueron las tarjetas perforadas, que era al inicio de la historia de la computación. Lo debieron ver en Ciencias de la Computación. Me imagino que les mostraron el video donde se veían las tarjetas perforadas, esos pedazos de cartón con huequitos para entregar un programa a las primeras versiones. Sí. De tal modo se lo voy a compartir. Si quieren volverlo a ver, podemos repasarlo un poco para poder conocer, interpretar y tener una mejor idea porque es importante. Entonces esa es la diferencia entre bajo nivel y alto nivel. Ahora, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, MySQL, instaladores. Creo que ya lo saqué de aquí. Aquí está. Les voy a mostrar la ejecución. Este es un lenguaje de un programa en Python que utiliza librerías de software libre con inteligencia artificial. Lo que hace es tomar esta imagen, estas imágenes según la dirección que les estoy dando. Ahorita les voy a mostrar el código y
revisa qué figura geométrica tiene. Y aquí reconoció un hexágono. Entonces lo delimita y me dice, esto de aquí es un hexágono. Ahora me reconoció un pentágono, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo y finalmente el círculo. Fíjense, se nota bastante bien aquí que no es un círculo perfecto, que el reconocimiento de inteligencia artificial fue modificando un poco, ¿no? Toma líneas rectas para más o menos encontrar de qué es un círculo. Ahora, este programa es este de aquí. Estoy utilizando una librería de software libre de OpenCI, una librería de código abierto que se llama CB2, que es para inteligencia artificial. Y acá están las instrucciones. Fíjense, acá tengo una instrucción que es para crear una imagen, que es la que lee el archivo, y lo asigna. Entonces, esta variable de aquí está tomando el valor de una imagen. Esta de acá está tomando el valor de una imagen, pero que ha sido convertida a escala de grises. Esta de acá está tomando el valor, es una nueva variable, que está tomando el valor de un tipo de imagen con una dimensión en específico. Fíjense qué fácil maneja la asignación de variables Python. Acá tengo un ciclo repetitivo. Mientras C esté en el contenido, va a empezar a revisar las figuras geométricas. Y se termina. Ese es todo el código para aplicar inteligencia artificial en el reconocimiento de figuras geométricas en Python. Esa es una de las grandes ventajas entonces que tenemos en Python. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen? ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar? Exactamente, aquí. Exactamente. Y compara, ¿no? Para hacer un rectángulo, las líneas, aunque son la misma cantidad, son de diferente largo. Y acá está la condición, que si cambia, entonces es un rectángulo, si no, es un cuadrado. Lo mismo para pentágono, para círculo, entonces va haciendo las comparaciones. Y ahí está también la parte importante de conocer el hardware, ¿no? Porque necesitamos saber las condiciones. Por ejemplo, yo no puedo pedir a una 286 que mañana les voy a mostrar una tarjeta de una computadora 286 de 1982, la tarjeta madre. No puedo pedirle más recursos de memoria como lo tiene una computadora portátil de, por ejemplo, del año 2000. Obviamente es abismal la diferencia. Tenemos que conocer cómo se guarda la información para poder también pedir las características. No puedo exigir un programa de inteligencia artificial para el reconocimiento de rostros a una computadora que no tiene una capacidad de tarjeta de video que me permita gestionar esos recursos. Y esa es la importancia de conocer también nuestro hardware. No a fondo, pero sí cómo funciona para poder tomar las decisiones justas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una conexión de red. Para elegir mi router, para elegir mi switch, también tengo que conocer, por ejemplo, las distancias. El cable coaxial que comúnmente utilizamos, no tengo ninguno a la mano, tiene una distancia máxima óptima de 100 metros. 100 metros puede parecer mucho, pero si estamos, por ejemplo, en unas oficinas, imagínense un piso de oficinas de 12 por 12. Si necesitamos ir por las paredes dando la vuelta para llegar a la computadora que está al final, tenemos que sumar 12 metros, más 12 son 24, más 12 son 36.
Entonces ya se nos aumentó el tamaño. Luego tenemos que ir hasta el computador, tenemos que ir hasta la pared específica y se van sumando los metros en algo tan pequeño como 12 por 12 que pareciera que 100 metros es más que suficiente. Entonces esa lógica de manejar lo físico nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Nos, eh, nos enlaza, nos prepara el pensamiento para ese tipo de funcionalidad, de la abstracción de la realidad. Les voy a compartir este código por si lo quieren revisar. Se los voy a pasar para que también lo vean y lo puedan analizar. Ya. Exactamente. Entonces, yo hoy día en la tarde les voy a pasar un formulario de Google porque me pidió el jefe que esperara hasta hoy día para ver quiénes más se inscribían a la materia y hacer ya la actualización de los datos, número telefónico, correo electrónico y todo eso, ¿no? Entonces les voy a por favor compartir por el grupo de WhatsApp un formulario de Google para que me rellenen sus datos, apellidos, nombre completo, para ver que estén bien escritos también en mi lista. Les voy a pedir su correo electrónico, que en lo posible vamos a manejar Gmail en la mayoría de los casos. Luego les voy a pedir el número de celular, la carrera, para yo ese registro enviárselo al jefe de carrera para que haga la actualización de los datos. Y yo voy a tomar sus correos electrónicos para compartirles la carpeta, aunque para evitarnos el problema ese, lo que vamos a hacer es clic derecho, compartir. Le voy a mandar el enlace. Lo que sí les pido es que cuando copien el material lo copien, no lo borren o no lo corten, ¿de acuerdo? Para que podamos mantenerlo, porque yo no saco otra copia. Se los pongo ahí para que lo tengan disponible. Entonces, les voy a pasar el enlace, pueden editar, es decir, que pueden descargarse también el material y se los mando directamente al grupo y ustedes van a poder acceder al hacer clic a todo el contenido de esa carpeta que yo he creado. Esta carpeta la tengo en mi cuenta para que ustedes puedan acceder. Entonces ahí ya lo que tengo copiado son las diapositivas que hemos estado viendo. Les voy a seguir subiendo cada clase, mi numeración se va a ir incrementando y les voy a pasar el material. Les voy a empezar a subir los libros y de una vez les voy a copiar aquí el programita que les acabo de mostrar para que ustedes puedan curiosearlo. Entonces ya pueden acceder, pueden descargarlo, pueden copiárselo o pueden revisarlo. Con el enlace que les envié por el grupo. Más bien si pueden ahorita probar para asegurarnos de que todos puedan acceder. Perfecto. Me confirman todo, por favor. Estamos conectados 12 personas. Perfecto. Magnífico, entonces. Ahí tienen el material y todo yo voy a subir ahí. Lo que les voy a poner esta tarde también les voy a subir es una guía, un poco material de ayuda para hacer la investigación sobre datos e información. Ahora, para mañana es 6 de agosto. Según tenemos en el calendario, debería ser feriado. No sé si nos van a pedir que respetemos el feriado, pero por el momento quedamos en que se respeta. Pero si hay algún cambio, yo les escribo por el grupo de WhatsApp para que nos conectemos de igual manera mañana. Ahora, si ustedes quieren pasar mañana directamente, nos podemos poner de acuerdo y mañana hacemos una hora, una cosa un poco más corta y les muestro las tarjetas, les muestro un pequeño ejemplo de Arduino y aprovechamos de conectarnos un rato para trabajar en ellos, para ver no como avances, sino como ejemplos. Si gustan, también podemos hacer eso, depende de ustedes. ¿Sí?
Magnífico, entonces mañana a la misma hora nos juntamos y yo les muestro todos esos elementos. Voy a preparar el celular para que les pueda filmar todas las plaquitas y las puedan ver un poco de curiosidad y un poco de historia. Magnífico, entonces. No sé si hay alguna consulta más, algo que quieran comentar, compartir. Así es, después de eso. Todavía van a tener mañana para poderla hacer y el viernes ya la recogemos. Les paso el formulario para que me suban la tarea. Perfecto, entonces. Eh, entonces, por hoy día quedaríamos ahí porque lo siguiente que vamos a ver, que son los sistemas de numeración, me gustaría que una vez los empecemos, lo hagamos hasta terminarlo en un mismo día, para así no tener las lagunas como nos pasó con los tanques, ¿no? Que, que cortamos. Eh, para terminar les voy a mostrar, aquí tengo la imagen de una plaquita de Arduino. Esperemos a que cargue, no sé por qué me tarda tanto en cargar imágenes mi máquina. Le he vuelto a instalar sistema operativo, le he vuelto de cero, he probado que trabaje solamente con la tarjeta de video integrada, con la tarjeta dedicada, pero igual siempre me tarda. Entonces ahí tenemos una tarjeta Arduino 1 con su chip, el Atom. Tenemos los pines de entrada, pines de salida, pines de reset, alimentación. El pin 13 es el que tiene su propio LED para mostrar el funcionamiento. Tenemos los pines de comunicación PMW que pueden mantener, por ejemplo, manejar servomotores, pueden manejar la velocidad de los motores, o sea, tienen la capacidad analógica para ir acelerando un motor, por ejemplo, va mandando pulsos pequeños. Tenemos los pines propiamente analógicos, que son de acá, son pines ideales para manejar sensores por su sensibilidad, hacen una digitalización muy buena. Por ejemplo, un ultrasonido para detectar distancias, es bueno ponerlo, conectarlo en uno de estos pines. Los pines de entrada tienen una conexión directa, que son los de alimentación, tierra, etcétera. Y acá tenemos los pines también de trabajo normal, que son digitales, son los que no tienen esta pequeña pestañita, esta muesca. Estos son digitales, el 7 y el 6 es analógico, que si se fijan va relacionado con los pines PMW, que son para el manejo de servomotores principalmente. Tenemos los pines de comunicación, entrada y salida de datos para comunicación serial. Por ejemplo, con un Bluetooth podríamos tener una comunicación directa. Si queremos utilizar la comunicación de dos Arduinos, el I2C, entonces podríamos conectarlo por este medio. En realidad tiene todo la plaquita, ¿no? Es muy completa. Entonces ahí como curiosidad, este es su botón de reinicio y ahí las características. Esta también se las voy a subir para que la vayan viendo. Como les digo, trabajo con Arduino inicialmente porque nos permite ver esa lógica de programación plasmada como si fuera un rompecabezas. Es más fácil de entenderla y poderla después aplicar. Bien, jóvenes, con eso nosotros terminaríamos por hoy.